Buenas tardes, hermano. Quisiera invitaros a abrir la Sagrada Escritura por el Salmo 34. Salmo 34. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer los 4 primeros versículos y dice así la palabra. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Hermano, qué bueno, hermanos, saber que el Señor en cualquier tiempo, el Señor está con nosotros. El Señor está con cada uno de nosotros, contigo, conmigo, hermano, en cualquier tiempo, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de prosperidad, pero en tiempos también de adversidad, hermano. Y qué bueno es que Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo. Y que el Señor nos libra, Señor, de cualquier dificultad, nos libra de cualquier temor. Y eso trae gozo, paz, y eso trae alegría a nuestros corazones, saber que nuestro Dios está con nosotros y que Él nos librará de todos nuestros temores. Él es digno de toda la gloria, Él es digno de toda la alabanza. Él es digno de recibir toda la gloria de su pueblo, porque Él es grande y hacedor de maravillas. Bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. Y en esta tarde, hermano, que el Espíritu Santo nos llene, Señor, para darle a Él la más excelente y majestuosa alabanza, porque Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Él es digno de la suprema alabanza, hermano. Que nuestro Dios, Salvador, Jesucristo, reciba en esta tarde toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén, hermano. Que Dios bendiga, hermano. Amén. Amén. Hemos venido a exaltar su nombre y es un gozo inmenso el poder cantarle, el poder alabarle, una alegría indescriptible, que no se puede decir con palabras. Lo que sentimos al alabarlo. Gloria a su nombre. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, buen Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, buen Señor. Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Gracias por ser nuestro proveedor. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré, exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Amén. Allí le alabaré, le glorificaré, exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, todo aquí se quedará, pues con Cristo en el cielo, amén, todo es felicidad. Aleluya, gloria a Dios, Él cambió mi corazón,
sea la gloria. Aleluya y amén, amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré, exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré, exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Amén. Tenemos la esperanza de estar con Él, ¿verdad? En el cielo, alabándolo constantemente, eternamente, cantando a su nombre. ¿Por qué? Porque sabemos lo que es mejor. Sabemos ahora que creemos en Él, como dice esta alabanza. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Amén. Ahora sé lo que es mejor, amarte más y más, Señor. En ti pongo toda mi fe, siempre en Dios confiaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Amén. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Siempre, 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 Señor, siempre te alabaré. Siempre, siempre, siempre te alabaré. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, el Hijo de Dios. Me has dado la vida, nadie puede salvar, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Amén.
El único que puede salvar es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Y ahora vamos a cantar porque lo sabemos cómo es nuestro Dios, ¿verdad? Sabemos que es maravilloso, que es dulce como la miel. Si tú quieres saber cómo es mi Señor, yo te puedo decir que su nombre es amor, misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel y vencedor en la batalla. Misericordia y bondad, mansedumbre y templanza, dulce como la miel y vencedor en la batalla. Él es la rosa de Sarón, Él es el lío de los valles, es señalado entre 10.000 y le llaman admirable, admirable. Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, es señalado entre 10.000 y le llaman admirable, admirable. Si le quieres conocer, mira la creación y en ella verás la grandeza de su amor, en la sonrisa de un niño, en el cantar de las aves y en la fragancia de las flores, verá que él es admirable, en la sonrisa de un niño y en el cantar de las aves, en la fragancia de las flores, verá que él es admirable. Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, es señalado entre 10.000 y le llaman admirable, admirable. Él es la rosa de Sarón, Él es el lirio de los valles, es señalado entre 10.000 y le llaman admirable, admirable. Y le llaman admirable, admirable. Y le llaman admirable, admirable. Amén. Amén. Sabemos que nuestro Dios es admirable, que es glorioso, que es magnífico, todopoderoso. Y sabemos que nadie nos va a separar de Él, como dice esta última alabanza. Del amor de Cristo, ¿quién nos separará? Angustia, sufrimiento, alguna dificultad. Sabemos que a todos los que lo aman a Él, todo lo que les pasa les ayuda bien. De su amor no nos van a separar. De su amor, de su amor no nos van a separar. De su amor
amor inmenso, no se puede decir más. Si Dios es por nosotros, en contra quién va a estar. Y estamos seguros que nadie podrá, ni nada del presente, ni de lo que vendrá. De su amor no nos van a separar, no. De su amor, de su amor, no nos van a separar. De su amor, del amor de Cristo, ¿quién nos separará? Angustia, sufrimiento o alguna dificultad. Sabemos que a todos los que lo aman a Él, todo lo que les pasa les ayuda bien. De su amor no nos van a separar. De su amor, de su amor, no nos van a separar. De su amor, con este amor inmenso no se puede decir más. Si Dios es por nosotros, en contra quién va a estar. Y estamos seguros que nadie podrá, ni nadie del presente, ni de lo que vendrá. De su amor no nos van a separar, no. De su amor, de su amor no nos van a separar. De su amor, digo hermano, de su amor no nos va a separar. De su amor, de su amor no nos va a separar. De su amor, de su amor, de su amor, de su amor. Amén, hermano. Bendito sea el Señor, que nos permite, aunque sea por este medio, reunirnos en su nombre y después de haberle alabado, como acabamos de hacer, pues abrir su palabra para que a través de ella Él nos aconseje, nos muestre lo que Él quiere para esa iglesia. La iglesia que Él quiere, la iglesia que Él desea, la iglesia que sea luz y sal en medio de este mundo, y cómo no, la iglesia que sea columna y baluarte de la verdad. Vamos a abrir la palabra de Dios por el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos de los Apóstoles 2, 42. Fijaos que dice ahí la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en estas cuestiones. Pero hoy vamos a ver lo que es el fundamento de la oración. La oración, algo importantísimo en nuestra vida. La oración pues nos motiva, nos ayuda, nos alienta, nos abre las puertas del cielo, hermano, y es algo que necesitamos realmente. Y aquí vemos cómo la iglesia del primer siglo perseveraba, o sea, tenía ese fundamento. Los apóstoles habían visto al Señor, habían convivido con el Señor durante 3 años y le habían visto orar, apartarse para orar muchísimas veces, noches enteras, orando al Señor. Y ellos lo habían visto. De tal manera que un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Y así lo hizo el Señor, ¿no? Y les mostró esa oración modelo, ¿no? Que es el Padre Nuestro. Pero esta iglesia, una vez que partió el Señor, los apóstoles habían hecho ya en sus vidas, llevaban a cabo ese fundamento tan importante como es la oración. Y ahí está escrito, ¿verdad? Que perseveraban en las oraciones. Perseveraban, o sea, se mantenían, oraban constantemente.
cada día, ¿no? Había también una hora para orar en el templo y a esa hora iban al templo los creyentes, los primeros creyentes. Mantuvieron esa buena costumbre. Luego cuando tuvieron que salir de allí, de Jerusalén, pues ya se reunían en sitios, en lugares a veces escondidos para que no fueran maltratados o incluso muertos. Y allí oraban los primeros creyentes. La oración es muy importante, hermano. De hecho, nosotros ahora, a partir del próximo día 12, como ya os anuncié a través del WhatsApp, vamos a abrir nuestra iglesia, vamos a abrir las puertas de la iglesia para la oración los lunes a las 7 de la tarde, de 7 a 8. Vamos a tener ese tiempo ahí, quien quiera, lógicamente, quien sienta ese deseo de venir y hablar con el Señor, por dos motivos importantes. Un motivo es la pandemia que estamos sufriendo y la iglesia se tiene que reunir a orar por esa pandemia. Y el otro motivo importantísimo también es el estado de la iglesia del Señor en nuestros tiempos. Que como apuntábamos hace poco, es una iglesia que ha perdido el primer amor, una iglesia que los fundamentos no están bien establecidos. Y me refiero no a una iglesia en concreto, sino a la iglesia de Cristo ahora en el mundo. Esta pandemia ha hecho que muchos creyentes vuelvan atrás. Al principio, con el confinamiento, parece que se avivaba la obra, pero luego la realidad es otra. Y hay muchos creyentes que han vuelto atrás. Todo esto es obra del enemigo. Entonces nosotros, ante las huestes espirituales de maldad, ante este enemigo que está ahí queriendo destruir la iglesia de Cristo, pero lógicamente no lo va a conseguir, porque las puertas del Hades, dice la propia palabra, no prevalecerán contra ella. Pues el enemigo quiere destruirla, pero por eso nosotros tenemos que unirnos en oración, hermano, para orar por nuestra iglesia, para orar por la iglesia de Cristo en Jerez de la Frontera, para orar por la iglesia de Cristo en el mundo entero. Y vamos a abrir los lunes por la tarde, así que quien quiera, de antemano ya está invitado o invitada a tener ese tiempo. Pero volviendo al fundamento, a lo que quiero compartir con vosotros en este día, hay que tener en cuenta en la oración tres cosas muy importantes. Tres cosas muy, muy importantes y fundamentales, ¿no? Valga la redundancia. La primera es que la oración es una fuente de poder. La oración es fuente de poder. Hay poder en la oración, hermano. Hay poder. Hemos visto muchos ejemplos bíblicos y no solamente ejemplos bíblicos. En nuestras propias vidas hemos visto cómo Dios se ha mostrado y ha obrado a través del poder de la oración, con sanidad, con provisión y de infinitas maneras. En la oración hay poder. La oración es una fuente de poder. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. Y el poder que se genera a través de esa fuente de oración, ese es un poder que nace de Dios, nace del corazón de Dios, nace del poder de Dios, no es de nuestro poder, sino del poder de Dios. El poder de la oración nace del corazón de Dios, que se dispone y que al oír las oraciones nuestras, las oraciones de sus hijos, según su propia voluntad, Él responde. La oración nace del corazón de Dios cuando mira, cuando oye, cuando ve tu necesidad y mi necesidad. Y cuando ve también que hay corazones humildes que se acercan a Él, dependiendo de Él. Porque ahí está el tema. Nosotros tenemos que depender de Dios, no tenemos que depender de las circunstancias, ni de lo que depende el mundo. Nosotros no, somos creyentes y tenemos que depender absolutamente del Padre de la Gloria. Ahí está el tema. Y cuando uno se quebranta, cuando uno con humildad acude a la presencia de Dios, Dios responde. Dios responde y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta en relación con la oración. Hay un salmo famoso, ¿verdad? El Salmo 40, versículo 1, cuando el rey David dice, pacientemente esperé al Señor, pacientemente, con paciencia, ¿verdad? Y dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, se inclinó a mí. Ahí el Señor tuvo misericordia de su siervo, de David, del rey de Israel. Y dice que se inclinó, o sea, Dios es tremendo, ¿no? Como ante la oración de un ser humano imperfecto, como somos nosotros, como era el rey David, Él se inclina, Él oye esa oración y contesta. Pacientemente esperé al Señor, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Fijaros, todo lo que hizo el Señor en un momento con aquel hombre hundido que estaba en sus problemas y en sus dificultades. La oración es un poder que actúa, un poder de Dios que actúa y lo cambia todo. O sea, la oración cambia lo imposible por posible. Lo que es imposible para nosotros, ya lo sabéis, es posible para Dios, pero cuando tú oras con fe a Dios, con humildad,
quebrantado, quebrantada. Dios oye esa oración y actúa y cambia lo que parece imposible por posible, y cambia lo que está mal por lo bueno, cambia lo malo por lo bueno el Señor con el poder de la oración. También cambia la pobreza en riqueza. Qué bueno. No solamente en riqueza de provisión material, que a veces el Señor lo hace, lógicamente cuando lo necesitamos, sino sobre todo riqueza espiritual, porque cuando uno se reúne con un grupo de hermanos o incluso solo en tu cuarto de guerra, en tu habitación, tú imploras el poder del Altísimo, tú oras al Señor con poder, ahí hay algo importante y adquieres una riqueza espiritual tremenda, hermano, porque el Espíritu Santo va a llenar tu corazón, o mi corazón, ¿no? Entonces, en la oración también, cuando uno ora al Señor de esa manera, el Señor cambia, digamos, la pobreza por riqueza, la pobreza espiritual por riqueza espiritual, incluso la pobreza física por riqueza física, porque Él provee para nuestras necesidades. Y cambia absolutamente todo en nuestra vida, por eso es tan importante. Y es una realidad que hay esa fuente de poder, que se llama oración. Qué bueno. Hay una canción antigua que dice que la oración es como un tanque, es un arma de guerra. Es un arma de guerra. Y es verdad, porque cuando el cristiano se pone de rodillas, hermano, el enemigo es derrotado. El enemigo no tiene nada que hacer con la oración, absolutamente nada. Por eso quiere impedirla en todo tiempo. Quiere poner trabas, quiere quitarte el tiempo que tú puedas dedicar a buscar a Dios y a buscar su presencia y a poner en sus manos tus necesidades. El enemigo sabe del poder de la oración. Y el poder de la oración es un arma de guerra y de victoria. Pero fijaros que otra cosa importante a tener en cuenta en la oración, y muy importante, es que es una fuente de poder, hemos dicho, pero solo vamos a poder beber de esa fuente de poder desde la obediencia y desde la santidad, hermano. Por eso es tan importante, hablábamos hace poco del fundamento de la obediencia, ¿verdad? Y en otra cuestión, en otro jueves hablamos también del fundamento de la santidad. Son fundamentos de la vida cristiana, la obediencia y la santidad, porque ahí, en este caso, en el tema del fundamento de la oración, se necesita, se requiere la obediencia y la santidad para que desde esa posición humilde de obediencia, desde esa posición humilde de santidad, de esa posición apartada de las cosas del mundo, ahí podamos entrar en la presencia de Dios. Ahí nos podamos acercar al Dios Todopoderoso con un corazón puro. Recuerda el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor, hermano. Qué bueno es nuestro Dios. Por eso hay una realidad en cuanto a la oración, y es que es una fuente de poder. Eso lo tenemos que tener clarísimo, pero también que esa fuente de poder se genera a través de nuestra obediencia y nuestra santidad cuando acudimos a la presencia de Dios. Por eso, antes de ir al lugar santísimo para beber de la fuente del poder de Dios, queridos hermanos, hay que preparar nuestro corazón. Hay que preparar nuestro corazón. Hay que quitar todo lo que estorbe en nuestro corazón para tener ese encuentro maravilloso, extraordinario, con el único Dios verdadero, hermano. Hay que volverse a Dios arrepentido si hemos pecado. Y entonces Dios oirá y actuará. Lo dice Hebreos 10:22, un texto muy conocido, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, porque eso es también muy importante. Purificados los corazones, ahí está, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermano, es una realidad. La oración es una fuente de poder, hay que asumir eso en nuestras vidas. Y aunque lo sabemos muchas veces de oídas, pero lo bueno es experimentarlo. Lo bueno es buscar al Señor en oración, con fe también desde la santidad, con nuestra alma purificada y con un deseo tremendo, con una sed de Dios tremenda. Y ahí Dios se mueve y actúa, ¿eh? Ahí Dios se va a mover y va a actuar por su poder bendito. Es una realidad, ¿eh? El poder de la oración es una verdad que hay que acercarse al trono de la gracia desde la humildad y desde la santidad. Y también es una realidad que la oración es un paso de fe. Es un paso de fe. Dice la palabra que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe. Porque ¿cómo nos vamos a acercar a Dios si no tenemos esa plena fe de que Él está presente, de que Él nos está oyendo,
de que Él está dispuesto a ayudarnos. Y como hizo con el rey David, dispuesto a inclinarse para atender tu necesidad y atender tu petición. La oración es un paso de fe. Y cuando oramos al Señor en fe, hermano, cuando oramos al Señor en fe, hay algo que cambia en nuestra vida y en nuestro entorno. Cuando lo hacemos en fe, cambia algo seguro. Si no, haz la prueba. Cuando oramos al Señor en fe, hay algo que cambia en nuestro entorno. Cuando mi hija era chica y tenía un pie doblado, nosotros oramos en fe, porque fuimos a los médicos no nos daban resultados, nos mandaban de un lugar a otro. Y decidimos, mi esposa y yo, no ir al médico, sino ir a la iglesia y poner a nuestra hija en las manos del Señor. Y en el tiempo de oración. Y lo hicimos y nuestra hija sanó. Claro, cuando oramos en fe, nosotros tuvimos fe ahí, en ese tiempo. Y oramos con fe y pusimos en la iglesia esa petición con fe. Y Dios obró milagrosamente. Y eso lo hemos vivido nosotros, ¿verdad? Cuando le pedimos algo a Dios en fe, algo cambia. Yo tuve, ya lo sabéis, pancreatitis, estuve a punto de morir, aguda. Pero yo oré al Señor en fe. Y la iglesia oró por mí en fe, en aquel día, en aquel tiempo, año 2007. Hace ya 13 años. Pues hace 13 años que yo nací. Yo nací en 1958. Luego nací de nuevo en 1983. Y luego nací otra vez en 2007, porque ahí el Señor me libró de una muerte segura. Y me libró por la oración de fe de la iglesia, que se unió para orar por mí y por mí mismo, y por mi propia oración. Siempre que oramos al Señor en fe, hermano, algo cambia. Algo cambia, algo se transforma, porque la oración es un paso de fe importantísimo. Y la Biblia nos motiva a dar ese paso. La Biblia nos dice que demos ese paso. Cuando dice, por ejemplo, en Amós 5:4, buscadme y viviréis, el Señor. Buscadme y viviréis. La mejor manera de buscar a Dios es a través de la oración, lógicamente. Desde que se abrió el velo, desde que se rajó el velo, cuando el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dijo aquello tan importantísimo para nuestras vidas, de que se había consumado todo, que había acabado su obra, ahí sabéis muy bien que se abrió el velo de arriba a abajo. Y a partir de ese momento, cada creyente, cada nacido, cada nacida de nuevo, tiene el inmenso y además inmerecido privilegio y honor de entrar en el lugar santísimo para orar, para hablar con el Padre, para hablar con Dios. Entonces, cuando Él dice, buscadme y viviréis, qué bueno poder buscar al Señor, porque vamos a vivir, nuestro espíritu se renueva, nuestra alma vive aún mejor y con más gozo, siempre que estemos buscando con gozo y con alegría al Señor. Buscadme y viviréis. O cuando dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Le dijo Dios a Jeremías, le dijo el Señor a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No son realidades bíblicas. Clama a mí y yo te responderé. Dios pide esa comunicación. Dios pide que clamemos a Él. Dios pide que le busquemos. Dios pide, hermano, tener esa relación. Lo está pidiendo Dios. Lo está pidiendo Dios cada día, hermano. Lo dice a través de su palabra. Lo dice una y otra vez. Dios pide tener esa relación contigo y conmigo. Quitemos lo que nos lo impide. Quitemos lo que nos lo impide. Quitemos las cosas del mundo que nos impiden acercarnos al trono de la gracia, hermano. Quitemos las cosas que a Dios no le agrada para acercarnos al único trono verdadero, el trono de la gracia y del poder de Dios. Quitemos todo lo que lo impide. Porque Dios está pidiendo que te acerques a Él. Dios te está pidiendo ahora, me lo está pidiendo a mí, que nos acerquemos a Él, que le busquemos más, que oremos más, que estemos más tiempo delante de su presencia. Pedid y se os dará, dijo el Señor también, ¿verdad? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Una vez compartí yo este versículo y hablaba a los hermanos que la oración es como una llave de 3 vueltas que abre una cerradura. La primera vuelta pedid, la segunda vuelta buscad y la tercera vuelta llamad. Pedid, buscad y llamad. Y se abre la puerta. Y se abre la puerta de la presencia de Dios. Y cuando se abre la puerta de la presencia de Dios y le buscamos, Él dará. Cuando se abre la puerta de la presencia de Dios, cuando le buscamos, ahí vamos a hallar lo que buscamos. Y cuando se abre la puerta, porque llamamos, Él abre. Él abre la puerta. Mateo 7:7, ¿verdad? El texto famoso.
Hermanos, si asumimos cada uno de nosotros, que yo creo que sí, pero hay que recordarlo una y otra vez, si asumimos que hay una fuente de poder que se llama oración, que la hay, que está a nuestra disposición, hermano. Eso no es algo que lo tienen unos privilegiados, ¿no? En esta vida, que no lo tienen los poderosos solamente, que no lo tienen los que viven en Estados Unidos o los que viven en Alemania. No, no, no. Eso lo tenemos todos los cristianos, todos los creyentes. Hay una fuente de poder que se llama oración y que está a tu disposición y a mi disposición. Y eso hay que asumirlo, pero no solamente asumirlo, saberlo y reconocerlo, hay que vivirlo. Hay que buscar a Dios en oración. Hay que clamar a Dios en oración. Y Dios responde, Dios habla. Y Dios pues nos consuela y nos anima a seguir adelante. Si asumimos eso, y si asumimos que para beber de esa fuente, de ese poder tan inmenso y tan maravilloso, pues lo tenemos que hacer desde la obediencia y desde la santidad. Si asumimos también que la oración es un paso de fe, demos ese paso, hermano. Os animo a todos en esta tarde, y a mí el primero, a dar ese paso. El paso de fe de la oración, pero de una manera perseverante, como hacían los primeros cristianos. Perseveraban en la oración, en la doctrina, pensaban en las oraciones, en el partimiento del pan, perseveraban los primeros cristianos. Pues igual nosotros, la iglesia del Señor en estos días, para ser referente, para ser luz y sal, para ser columna y baluarte de la verdad, para ser la iglesia que Dios quiere, tiene que perseverar en la oración. La oración personal, lógicamente. Ahora tenemos un problema, no podemos hacer las cosas como antes, no tenemos libertad, pero la libertad está acortada por esta pandemia, incluso por las leyes, ¿no? Pero lo que nos permiten, lo vamos a hacer. Por eso la idea, sé que hay hermanos que tienen ese sentir en nuestra congregación. La idea es abrir la iglesia los lunes para que todo aquel o toda aquella que desee buscar a Dios unido con los hermanos lo haga. Lo hagamos a partir del lunes 12. Pero asumiendo estos tres puntos tan importantes, asumiendo que la oración es una fuente de poder, asumiendo que solamente se puede beber de esa fuente de poder desde la santidad y la obediencia, y que la oración es un paso de fe que hay que dar, hermano, y que hay que dar cada día, y mientras más, mejor. Y si lo hacemos, entonces vamos a comprobar los beneficios, hermano, los beneficios que trae la oración a nuestra vida. El primer beneficio es que nos podemos comunicar con Dios. Eso es un privilegio, eso es algo extraordinario. Nos podemos comunicar directamente con Dios, directamente en el nombre de Jesucristo, lógicamente, que es el que es nuestro abogado, es nuestro Señor, es nuestro mediador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el nombre de Jesucristo nos podemos acercar al Padre. Eso es un beneficio. Es un beneficio impagable, más que todo el oro de este mundo, hermano, tener ese privilegio. Luego, el beneficio de que cuando nos acercamos con fe a Dios, desde la obediencia y la humildad, vamos a recibir la provisión y la ayuda de Dios. La provisión de la ayuda del que creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. La provisión del Todopoderoso. El beneficio también de recibir fuerza de lo alto para resistir el pecado. Acuérdate que la pieza clave de la armadura de Efesios, está el casco, está la espada del Espíritu, está el escudo de la fe, pero al final dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es una parte importantísima de nuestra armadura para vencer a las huestes espirituales de maldad. Entonces, si tenemos el beneficio de podernos comunicar con Dios, si tenemos el beneficio de recibir provisión y ayuda de parte de Dios cada vez que abrimos esa puerta, si tenemos el beneficio de fortalecernos, hermanos, para resistir al pecado, y usando esa pieza de la armadura, de la oración en todo tiempo, y si tenemos también el beneficio que aumenta nuestra fe, porque cuando oramos, cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos ese contacto con Dios, nuestra fe aumenta. Y también el beneficio del ánimo que recibimos de parte de Dios. Dios nos anima. O el beneficio de recibir su paz, que es una paz que no podemos explicar, pero que la recibimos también a través de la oración. O el beneficio, hermano, de recibir el gozo del Espíritu Santo. Eso es grande. Eso es poderoso, eso es poder de Dios para nuestra vida. Por eso yo creo que merece la pena, hermano, fortalecernos en este fundamento, en el fundamento de la oración. Yo creo que merece la pena orar y experimentar en nuestras vidas esos beneficios que están a nuestro alcance, por esa fuente de poder que se llama oración. Qué bueno, ¿verdad? Recuerda que nuestro Señor Jesucristo, ya lo dije en otra ocasión, ¿verdad?
Nuestro Señor Jesucristo no enseñó a sus discípulos a predicar, no los enseñó a predicar. Ellos tenían que predicar, pero no los enseñó a predicar, los enseñó a orar. Los enseñó a orar. ¿Y sabes por qué? Porque como dije, el Señor sabe que desde los corazones, de dentro de los corazones que oran, de los corazones que según su voluntad y según su santidad y según su obediencia se arrepienten y buscan a Dios, desde esos corazones van a salir predicadores, van a salir evangelistas, van a salir maestros y van a salir ministerios ungidos por Dios para llevar entonces la buena nueva a todas aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Pero todo eso tiene un principio y ese principio es la oración. Después viene lo demás, pero lo primero es la oración, buscar a Dios a través de la oración, hermano. Porque el cristiano, la cristiana, solo vamos a crecer cuando estemos de rodillas. Nosotros solamente vamos a crecer de rodillas. Ahí está. Pero esa oración de rodillas tiene que ir acompañada de fe, como estamos viendo, ¿verdad? Acompañada de fe, porque la oración más la fe, que eso es algo, eso ya es una bomba. La oración más la fe produce el milagro. Vamos a ver algunos ejemplos de la palabra de estos milagros. Mateo 9:27. Dice, pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los 2 ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, creemos. Entonces les tocó los ojos, dice la palabra, diciendo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Y los 2 vieron. Luego Mateo 15:22. Dice, aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, el Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está grandemente atormentada por un demonio. Luego el versículo 28 dice, entonces respondió Jesús y dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. Oración más fe produce el milagro. Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Hermano, oración y fe producen un milagro. Eso es así aparece y así lo hemos vivido muchas veces en nuestras propias vidas. Por eso ante la amargura, ante el temor, ante la prueba, la oración más la fe, hermano, va a producir el milagro. ¿Tú crees que Dios puede hacer hoy un milagro en tu vida? ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Dios puede obrar un milagro en tu vida? Pues acércate a Él con fe y Él lo hará. Acércate ahora a Él con fe y Él lo hará. Acerquémonos, ¿verdad? Decía Hebreo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Por eso, ahora mismo, hermano, hermana, si estás pasando por alguna prueba, si alguna enfermedad, algún temor, acércate a Dios, acércate a Él. Y como dice Santiago, si tú te acercas a Él, si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Si tú necesitas un milagro en tu vida, establece el fundamento de la oración como algo importantísimo para ti. Persevera en ello, acércate a Dios y entonces vas a ver cómo Dios obra con poder en tu vida, según siempre su voluntad, porque Él es soberano y nosotros tenemos que acatar su voluntad. Entonces, es bueno, ¿verdad? Es bueno poder tener este fundamento. Os animo a ello. Os animo a todos vosotros y me animo a mí mismo, lógicamente, a que fundamentemos aún más nuestra vida en la oración de fe. Porque la oración de fe, dice la propia palabra, sanará al enfermo.
Así que oremos al Señor con fe. Oremos en todo tiempo, como dice la palabra, pero hagámoslo con fe desde la obediencia y desde la santidad, reconociendo que la oración es fuente de poder. Que el Señor os bendiga en esta tarde, que os siga dando fuerzas y ánimo para seguir adelante. Os dejo ahora con una canción que me dio el Señor hace tiempo, en la cual se llama Orando en todo tiempo. Os dejo con esta canción y después nuestro hermano diácono Juan Carlos Camas, él va a tener la oración de despedida. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo domingo, que Él os guarde de todo mal. Querido hermano que luchas la batalla de la fe, tú no temas ni desmayes, que Cristo tiene poder, que Cristo tiene poder. Solo tienes que seguirle, solo tienes que creer que el cristiano de rodillas es el que puede vencer, es el que puede vencer. Orando en todo tiempo a sus pies, orando en todo tiempo con la fe, orando en todo tiempo, búscale, orando en el Espíritu de poder, orando en todo tiempo a sus pies, orando en todo tiempo con la fe, orando en todo tiempo, búscale, orando en el Espíritu de poder. Orando en todo tiempo, hermano, en todo momento, en toda circunstancia, en todo problema, también en toda alegría. Hablar con Dios es un privilegio y hay que hacerlo, como dice la propia palabra, en todo tiempo. Querido hermano que luchas la batalla de la fe, tú no temas ni desmayes, que Cristo tiene poder, que Cristo tiene poder. Solo tienes que seguirle, solo tienes que creer que el cristiano de rodillas es el que puede vencer, es el que puede vencer. Orando, orando en todo tiempo a sus pies, orando en todo tiempo con la fe, orando en todo tiempo, búscale, orando en el Espíritu del poder, orando en todo tiempo a sus pies, orando en todo tiempo con la fe, orando en todo tiempo, búscale, orando en el Espíritu del poder, orando en el Espíritu del poder, orando en el Espíritu del poder. Amén, gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios mío, por esta tarde, Dios mío, de bendición, Dios mío. Gracias porque tú nos has dado, Señor, este tiempo, Dios mío, de estudio, Padre. Te quiero dar las gracias por la apertura del hermano que ha traído, Dios mío, por la alabanza, Padre, por el pastor Juan Antonio, Padre, por estos estudios que nos llenen a nosotros de bendición, Padre, para que nosotros podamos aprender y podamos también compartirlo en el mundo, Dios mío, para que el mundo vea que tú eres un Dios vivo, un Dios todopoderoso, Padre. Y gracias, Dios mío, te pido, Señor, que tú nos sigas guardando, que tú nos sigas protegiendo, que tú vayas siempre por delante, Dios mío, y que el domingo, Dios mío, tengamos un culto de bendición, Padre, donde tú estás en medio, Dios mío, y nos podamos gozar de tu presencia. Gracias, gracias y gracias, en el bendito nombre de tu Hijo amado. Amén.